La maldición del rey Tutankamón, entre la realidad y la leyenda. Bienvenidos a un episodio más de mitos y leyendas urbanas. Esta vez te contaré historias inéditas de la maldición del rey Tutankamón. ¿Quién era Tutankamón? Tutankamón, cuyo nombre completo era Nebkheperure Tutankamón, fue un faraón egipcio de la 18ª dinastía que gobernó durante el periodo conocido como el Imperio Nuevo. Aunque su reinado fue relativamente corto, de aproximadamente 1332 a 1323 AC, su tumba y sus objetos funerarios extraordinariamente bien conservados lo han convertido en uno de los faraones más famosos y estudiados de la antigüedad. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. La historia de Tutankamón comienza con su nacimiento en el antiguo Egipto, alrededor del año 1341 a.C. Era hijo del faraón Akenatón y su esposa Quilla, aunque algunos estudios sugieren que su madre pudo haber sido una de las hermanas de Akenatón, posiblemente una princesa llamada Meritatón. Akenatón es conocido por su intento de imponer el monoteísmo al adorar al dios Atón en lugar de los dioses tradicionales egipcios. Sin embargo, después de su muerte, Tutankamón ascendió al trono a una edad temprana, alrededor de los 9 años. Dado su joven reinado, se cree que Tutankamón fue asesorado por figuras más experimentadas, como el visir Ay y el general Horemheb. Durante su gobierno, se tomó la decisión de revertir las reformas religiosas de su padre, devolviendo a Egipto a la adoración de los dioses tradicionales. Además, se emprendieron proyectos de construcción y restauración en templos y monumentos. La muerte prematura de Tutankamón a los 18 o 19 años sigue siendo objeto de especulación y misterio. Se han propuesto diversas teorías, desde enfermedades hasta posibles accidentes, pero la causa exacta de su muerte aún no se ha establecido de manera concluyente. Lo más destacado de la historia de Tutankamón es el descubrimiento de su tumba por el arqueólogo Howard Carter en 1922 en el Valle de los Reyes. La tumba estaba prácticamente intacta y contenía una asombrosa cantidad de tesoros, incluyendo el famoso ataúd de oro macizo que albergaba las 3 capas de sarcófagos que envolvían al faraón y la icónica máscara funeraria que cubría su rostro. La historia de Tutankamón ofrece un fascinante vistazo a la vida y la muerte de un faraón joven y a las complejidades de la época del antiguo Egipto, mientras que el descubrimiento de su tumba ha capturado la imaginación del mundo y ha contribuido enormemente al conocimiento de la civilización egipcia. El inicio de la maldición. La historia del antiguo Egipto ha cautivado a la humanidad durante milenios, y uno de sus episodios más enigmáticos es la maldición asociada al faraón Tutankamón. Descubierto por él. Arqueólogo Howard Carter en 1922, el entierro de Tutankamón reveló un tesoro inigualable, pero también desencadenó una serie de eventos que llevaron a la propagación de la leyenda de su maldición. El faraón Tutankamón, también conocido como el Rey Niño, reinó en el siglo XIV a.C. durante la dinastía 18 de Egipto. Su reinado fue breve, pero su tumba, situada en el Valle de los Reyes, se convirtió en un punto focal de la arqueología y la cultura popular. La maldición que rodea su tumba, a menudo denominada la maldición de los faraones, ha sido objeto de especulación, debate y mito. Acontecimiento real. Hace muchos años, un arqueólogo valiente decidió explorar la tumba del rey Tutankamón, buscando descubrir los secretos ocultos en su interior. A pesar de las advertencias de los lugareños sobre la maldición del faraón, el arqueólogo, cuya curiosidad superaba cualquier temor, descendió a las profundidades de la tumba con su equipo. Al principio, todo parecía normal. Las paredes estaban decoradas con jeroglíficos y tesoros antiguos, pero a medida que se adentraban más y más en la cripta, comenzaron a sentir una presión en el aire. Las antorchas titilaban y las sombras cobraban vida en las paredes.
De repente, una puerta secreta se abrió frente a ellos, revelando una habitación oculta que no aparecía en los planos originales. En el centro de la sala encontraron un sarcófago adicional completamente diferente de los demás. Intrigados, abrieron la tapa y quedaron horrorizados al descubrir un cadáver momificado con una expresión de terror eterno en su rostro. En ese momento, las antorchas se apagaron misteriosamente, sumiendo la sala en la oscuridad total. Los murmullos de voces fantasmales resonaron en el aire y las sombras cobraron forma de figuras ancestrales que parecían susurrar antiguas maldiciones. El equipo intentó huir, pero la puerta secreta se cerró violentamente, atrapándolos dentro. La temperatura descendió rápidamente y el aire se llenó de un frío inexplicable. Los exploradores comenzaron a experimentar visiones perturbadoras y sensaciones de manos invisibles tocándolos. A medida que intentaban desesperadamente abrir la puerta, la momia del extraño sarcófago se levantó lentamente, con ojos brillantes que destellaban en la oscuridad. El arqueólogo y su equipo, presas del pánico, fueron testigos de la venganza del faraón. La momia avanzó hacia ellos lentamente, susurros ininteligibles llenaron la sala y los exploradores cayeron al suelo, petrificados por el miedo. La puerta finalmente se abrió, revelando la luz del exterior, pero los intrépidos aventureros ya estaban marcados por la maldición del rey Tutankamón, condenados a llevar consigo los horrores de esa noche macabra hasta el fin de sus días. Historia del descubrimiento. El descubrimiento de la tumba por Carter y su equipo, financiado por Lord Carnarvon, generó entusiasmo global. Sin embargo, la tragedia golpeó cuando, poco después, Lord Carnarvon murió repentinamente en circunstancias misteriosas. Esta tragedia inicial sirvió como el combustible para la leyenda de la maldición. Se hablaba de inscripciones en la tumba que advertían sobre la desgracia para aquellos que profanaran el lugar de descanso del faraón. Aunque la explicación más racional para la muerte de Lord Carnarvon fue una infección derivada de un corte en la picadura de mosquito, la conexión con la maldición persiste en la mente popular. La historia se tejió aún más cuando otros miembros del equipo de excavación experimentaron eventos inusuales o fallecieron prematuramente, alimentando así la narrativa de una maldición ancestral. La muerte de Lord Carnarvon. Lord Carnarvon, el patrocinador financiero de la excavación de Howard Carter en la tumba del rey Tutankamón, fue una figura clave en la expedición. Su muerte en la vida real fue objeto de especulaciones y misterios. Después de la apertura de la tumba de Tutankamón, Lord Carnarvon regresó a su hogar en Inglaterra con la euforia de haber sido testigo de un descubrimiento histórico. Sin embargo, pronto comenzaron a suceder cosas extrañas en su mansión. Noches después de su regreso, Lord Carnarvon empezó a tener sueños inquietantes. Veía sombras oscuras que se arrastraban por los pasillos de su casa y escuchaba susurros indescifrables que le llenaban de terror. Aunque intentó atribuirlo al agotamiento y al estrés, la presencia fantasmagórica persistía. Una noche, Carnarvon se despertó sobresaltado al sentir una mano fría posándose sobre su hombro. Al mirar a su alrededor, solo pudo ver una niebla espesa que se desvanecía lentamente. Convencido de que su mente estaba jugándole malas pasadas, trató de ignorar las señales de lo paranormal. Sin embargo, la situación se intensificó. Cada vez que caminaba por su mansión, las sombras se retorcían y danzaban a su alrededor. Los retratos de sus antepasados parecían seguirlo con la mirada, y las habitaciones resonaban con murmullos inquietantes. Lord Carnarvon se sumió en un estado de paranoia, convencido de que la maldición del faraón lo perseguía. Finalmente, una noche, mientras exploraba su biblioteca en busca de respuestas, Carnarvon descubrió un antiguo pergamino oculto entre los estantes. El pergamino estaba cubierto de jeroglíficos oscuros y tenía un aura ominosa. Al descifrarlo, se dio cuenta de que era una antigua maldición egipcia, la misma que se decía que protegía la tumba de Tutankamón.
Aterrado, Lord Carnarvon intentó deshacerse del pergamino, pero cada vez que lo intentaba, volvía misteriosamente a su posesión. La noche siguiente, mientras trataba de dormir, sintió una presión opresiva en su pecho. Despertó asfixiado, con sombras danzantes a su alrededor. La leyenda cuenta que murió en medio de horribles alucinaciones, susurrando palabras enigmáticas y con el pergamino maldecido en sus manos. La muerte de Lord Carnarvon se convirtió en una historia macabra ligada a la leyenda de la maldición del rey Tutankamón, alimentando la fascinación por lo sobrenatural en torno a la famosa expedición arqueológica. Una nueva expedición. En el año 1939, un grupo de arqueólogos intrépidos decidió realizar una nueva expedición en el Valle de los Reyes, buscando descubrir tesoros olvidados y secretos ocultos en las profundidades de la antigua tumba de Tutankamón. A pesar de las advertencias y leyendas sobre la maldición que rodeaba al faraón, el equipo estaba determinado a desentrañar los misterios de su reinado. Liderados por el arqueólogo británico, Dr. Eleanor Thornton, y su asistente, el apasionado Dr. Alexander Kane, la expedición comenzó con entusiasmo. Sin embargo, a medida que exploraban la tumba, empezaron a experimentar sucesos extraños y fenómenos inexplicables. La atmósfera dentro de la tumba parecía cargada de energía sobrenatural. Las antorchas parpadeaban de manera irregular y murmullos inaudibles resonaban entre las paredes adornadas con jeroglíficos. El equipo se encontró con inscripciones misteriosas que no habían sido registradas en las anteriores expediciones, como si la tumba misma estuviera revelando secretos nunca antes revelados. Durante una noche particularmente oscura, el equipo se reunió alrededor de la cámara funeraria principal de Tutankamón. La habitación estaba llena de un aire denso y opresivo cuando, de repente, una sombra oscura surgió del sarcófago del faraón. La figura se movía de manera fantasmagórica, dejando tras de sí un rastro de frío helado. Aterrorizados, los arqueólogos intentaron huir de la tumba, pero se encontraron con que las puertas se cerraron misteriosamente, dejándolos atrapados en la cripta. La sombra avanzaba hacia ellos lentamente y las antorchas se extinguieron, sumiendo la sala en la oscuridad total. En ese momento, la voz de Tutankamón resonó en la sala, pronunciando antiguas maldiciones que parecían cortar el aire. La temperatura descendió aún más y los arqueólogos se sintieron envueltos por una presencia sobrenatural. La sombra se acercó más y más hasta que finalmente se desvaneció, dejando al equipo en estado de shock. Cuando las antorchas se encendieron de nuevo y las puertas se abrieron, el equipo salió de la tumba, temblando y pálido. A partir de ese día, la expedición se vio marcada por extraños sucesos. Los arqueólogos empezaron a experimentar pesadillas perturbadoras y apariciones espectrales. Algunos incluso afirmaban escuchar los susurros de Tutankamón en las noches más silenciosas. La historia de la expedición de 1939 se convirtió en leyenda, alimentando la creencia en la maldición de Tutankamón. Aunque los arqueólogos intentaron explicar los eventos como fenómenos naturales o psicológicos, la sombra de la maldición persistió en sus mentes, recordándoles que algunos secretos del antiguo Egipto debían permanecer ocultos. Sin embargo, la ciencia y la arqueología han desafiado la validez de la maldición. El egiptólogo contemporáneo Zahi Hawass ha señalado que de los 58 personas presentes en la apertura de la tumba, solo 8 murieron dentro de los siguientes 12 años, desmintiendo así la idea de una maldición. Además, los estudios han revelado que la tumba de Tutankamón contenía hongos tóxicos y bacterias que podrían haber afectado la salud de los involucrados. La maldición de Tutankamón ha trascendido la realidad histórica para convertirse en un fenómeno cultural. Películas, libros y programas de televisión han perpetuado el mito, creando una narrativa que ha resistido la prueba del tiempo. La fascinación por lo desconocido y el aura de lo sobrenatural han llevado a que la maldición de Tutankamón persista como un enigma sin resolver.
La maldición del rey Tutankamón es un fascinante capítulo en la historia de la arqueología y la egiptología. Aunque la ciencia ha desacreditado la idea de una maldición sobrenatural, la leyenda sigue viva en la imaginación popular. Este relato complejo y misterioso sirve como recordatorio de cómo la historia, la ciencia y la mitología pueden entrelazarse, creando una narrativa que sigue intrigando a generaciones sucesivas. La maldición de Tutankamón, ya sea real o imaginaria, continúa capturando la imaginación del mundo y dejando una marca indeleble en nuestra percepción del antiguo Egipto. ¿Quieres más historias intrigantes? No te pierdas ni un detalle. Sigue nuestro canal para explorar más relatos desconocidos y envíanos tus ideas. Estamos aquí para escucharte. ¿Qué historias te gustaría descubrir a continuación? Déjame tus comentarios.